El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Su discernimiento acerca de su propia vida, que entonces va a buscar a otras personas y entonces simplemente les cuenta su experiencia. He conocido a alguien que me ha dicho todo lo que soy. Y ese corto mensaje con esta experiencia tan profunda hace que muchos samaritanos acompañen a esta mujer para encontrarse con Jesús. Y ahí entonces el Señor Jesucristo les da un mensaje y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Por eso yo llego a la conclusión que después de que una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo que viene a continuación es la predicación, es dar el testimonio del Señor Jesús. No sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido esto, después de confesar al Señor. Si los primeros cristianos no hubieran hecho esto, hermanos, se hubiesen quedado callados, encerrados, el cristianismo hubiera quedado en los libros de la historia como cualquier breve y emocionante movimiento. Hubiese quedado allí, en la historia, sin resultados. Pero podemos dar gloria a Dios esta mañana que lo hicieron y por eso estamos aquí. Tú y yo. Gracias a hombres y mujeres que no solamente mandaron un mensaje de transformación de sus vidas, personas diferentes, sino que también salieron a pregonar, a hablar por todas partes el mensaje glorioso del Evangelio. Y esto debe ser una repetición en la vida de todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Seguramente esta mañana, cuando yo haga la invitación para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, algunos de ustedes van a venir para confesarlo públicamente. Y les aseguro que después de hoy, usted va a comenzar a decirle a otros lo que ha estado pasando en su vida, lo que Jesús, el Hijo de Dios, logró en la cruz del Calvario para tu vida. Estoy seguro que eso va a pasar. Porque ese ha sido el común denominador de todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Leyendo al apóstol Pablo en su carta a los Romanos, considero que en esa carta, en ese mensaje epistolar, hay mucho de la vida práctica y de las responsabilidades de los romanos, cristianos obviamente, en la predicación del Evangelio. Pablo les escribe: ahora ustedes son unas personas diferentes, ahora ustedes tienen que compartir esa experiencia de vida. Y en el capítulo 10, desde el versículo 8, encuentro respuestas a ese gran desafío de la cosecha espiritual en el caso de los romanos, y que hoy para nosotros son palabras que nos ponen en ese contexto del desafío para una cosecha espiritual. Hay una serie de preguntas que el apóstol plantea aquí, y ya saben que las preguntas son un elemento de provocación. Dígale eso al que está a su lado. Las preguntas son elementos de provocación que provocan una respuesta. Pero antes de la respuesta, escucha bien lo que estoy diciendo, antes de la respuesta oral, hablando, hay una provocación mental, te pone a pensar. ¿Están conmigo? Cuando a ti te preguntan, tú no respondes de inmediato. Piensas primero. Si eres muy responsable, piensas primero antes de responder. Y lo que haces es excitar tu mente, tu razonamiento. Por eso es bien importante las preguntas. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Interesante, ¿no?
Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿qué pasa? No será avergonzado. Siempre va a haber un resultado en la medida en que tú crees, bendito sea Dios. Creer en Cristo no es en vano. Creer en Cristo siempre va a traer resultados, bendito sea el nombre de Él. Y añade el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque el que le invocare, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Viene aquí un ramillete de preguntas, versículos 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. He hecho una lectura pausada, y ustedes también han seguido la lectura, y aquí hay una riqueza interesante. Hay una riqueza profunda que hoy queremos en estos minutos aprovechar. Lo primero que yo observo aquí que debe activarse, es el desafío de la confesión. Diga confesión. Para la Iglesia Católica la confesión es un sacramento. Los católicos que están aquí como católicos deben saberlo. Y los que fuimos católicos, y muy especialmente aquellos que fueron, ¿cómo diría yo?, comprometidos con su religión, deben saber lo que es un sacramento. Un sacramento, en la perspectiva teológica católica, es aquel que tiene un elemento salvador. Por ejemplo, el bautismo como sacramento en la Iglesia Católica tiene un elemento de salvación. Si no te bautizas, no eres salvo. Para ellos, la confesión es un sacramento. Por eso es que la persona va al confesionario. ¿Están conmigo en la idea? Y entonces le confiesa al sacerdote sus pecados. Y el sacerdote lo declara perdonado. ¿Están conmigo? Bueno, y la persona cree que ya sus pecados le han sido perdonados porque este hombre lo ha declarado inocente. Obviamente que eso es contrario a lo que dice la Biblia, porque el único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo, quien fue el que pagó un precio altísimo en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. Tú puedes perdonar las ofensas que las personas te hagan a ti, pero no puedes perdonar los pecados que esa persona haya cometido contra Dios. ¿Están conmigo aquí? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Por la importancia teológica de la palabra confesión. Y aquí está hablando de una confesión específica y directa. Es la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Escucha bien esto. Ese es el concepto. Que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que Jesucristo es el Salvador del mundo y como tal yo lo recibo y lo digo con mis labios. Por eso la expresión mayoritariamente aceptada y clave es la confesión de fe. Aquí hay dos palabras que se mueven intensamente en este pasaje. Es la palabra confesión y la palabra creer. Confesar y creer. ¿Se dan cuenta, verdad? Cuando leímos que esas palabras se repiten en este pasaje. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Y entonces dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, aquel que creyere no será avergonzado. Entonces hay una constante, ¿verdad?, aquí de estas palabras, y ya sabemos en gramática que cuando hay palabras que se repiten en una oración, en un texto, en un pasaje, eso es la importancia, ese es el tema. No sé si están conmigo esta mañana. Eso es el tema de importancia. Así que el tema de importancia aquí es la confesión y el creer. ¿En quién? En Cristo. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y creer como tal que Él es mi Salvador personal. Algo que debo decirles aquí esta mañana es lo relacionado con el cuidado del contenido a la hora de predicar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero dejarles esto como un detalle importante. La palabra confesar viene del griego homologeo y tiene la connotación de una, escucha bien esto, de una responsable declaración pública, la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Interesante, ¿verdad? Repito la definición de esta palabra homologeo: una responsable declaración pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Quiere decir que cuando tú y yo y mis amigos acá le decimos a Jesús: Señor Jesús, yo acepto que tú eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y yo te confieso como mi único y personal Salvador. En el mundo espiritual, escucha bien, se ha firmado un contrato, hay una legalidad. Esto es bien importante lo que voy a decir ahora. Voy a detenerme aquí aunque no terminemos el mensaje hoy. Mientras una persona está sin Cristo, le ha entregado una legalidad ¿a quién? Al pecado. Y por lo tanto vive en conformidad al pecado y sus consecuencias. Mientras la consecuencia o el resultado de tener a Jesucristo es la salvación, la consecuencia de vivir en el pecado es, ¿qué dice la Biblia? Muerte. Cuando tú confiesas a Jesucristo, hermano, amigo, cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay una legalidad que termina, hay un contrato que pasa y estableces un nuevo contrato, una nueva legalidad. Rompes con el contrato del pecado y la vida de maldad para firmar un contrato nuevo con el Hijo de Dios Jesucristo, el cual trae a tu vida, bueno, tantas bendiciones como la salvación y el perdón de tus pecados. Quiere decir que esto no es un acto religioso, que esto no es algo superficial. Cuando tú abres tu corazón y le dices a Jesús: Jesús, entra en mi corazón.
Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo renuncio al pecado y quiero vivir para ti. Eso no es una simple confesión, eso es algo que está ocurriendo en el mundo espiritual porque alguien pagó un precio por tu alma y por el perdón de tus pecados. Así que esto no es juego. Y lo más hermoso de todo esto es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, pero que comienza a ocurrir en tu vida natural. Qué lindo, ¿verdad? Pisteu, diga pisteu, es la palabra griega para creer o creyeres. Y viene de la raíz pistis, que es la palabra fe. Y esto significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de, reconocer, depender de alguien. Lo que significa entonces que expresa una dependencia y confianza personal que deviene de la obediencia. Creer entonces implica un sometimiento a la voluntad de Dios. Confesar y creer. Confesar es reconocer un contrato legal, una legalidad entre Jesucristo y yo. Pero me queda toda una vida. No me quedo solamente en el creer, sino que tengo que creer. Y entre la confesión y el creer, entonces yo voy a desarrollar una vida de dependencia, una vida de obediencia, una vida sometida a la voluntad de Dios. Y esto nos golpea directamente a nuestra cara cuando hemos confesado a Jesucristo pero no vivimos conforme a Jesucristo. Nos abofetea a muchos cristianos que no están viviendo conforme a esa confesión que hicieron. No sé, voy a ponerlo de este ejemplo. Confesaste a Jesucristo y firmaste un contrato, hay una legalidad, pero sigues viviendo de la misma manera en que vivías antes. Estás fuera del contrato. Y ustedes saben que todo contrato lleva una cláusula penal. ¿Sabían eso? Hay un abogado aquí que me levante la mano y me diga eso, pero ya está. ¿Cierto? ¿Por qué aplica la cláusula penal? Para evitar el incumplimiento o castigar el incumplimiento. ¿Están conmigo esta mañana? Mire, los pastores sabemos de todo. Yo soy abogado. Escucha bien, si tú firmaste ese contrato, yo firmé, sí, el día tú lo aceptaste. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. ¿Cuántos hicieron esto? Levanten la mano para ver. Esperen un momento, esperen. Dejen la mano arriba. Todo es legal. Tú lo hiciste, yo lo hice. Yo lo hice hace 51 años. Siendo un niño de 10 años, firmé mi legalidad como hijo de Dios. Entonces la idea es que tú seas obediente a ese contrato, y esa obediencia es a través del ¿qué? Del creer, del depender de, del aceptar esto, aquello, del vivir según la voluntad de Dios. Un teólogo, J.C. Ryle, expresó acerca de confesar a Cristo lo siguiente. Escúchame bien, esto es bien interesante, tiene que ver con legalidad, ¿no? Es mejor confesar a Cristo 1000 veces ahora y ser despreciado por los hombres
que ser repudiado por Cristo ante Dios el día del juicio. Eso es legalidad. Se lo repito. Si usted dice que lo repita, yo lo repito. Es mejor confesar a Cristo 1000 veces ahora y ser despreciado por los hombres que ser repudiado por Cristo ante Dios el día del juicio. Tremendo, ¿verdad? Esta mañana, ¿cuántos han confesado a Jesucristo como Salvador y Señor? Si tú no lo has hecho, esta mañana tienes la oportunidad de públicamente decir: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, eres el Salvador del mundo, pero ahora eres mi Salvador personal. El segundo desafío que encuentro aquí, yo lo he titulado la universalidad. Diga, universalidad de la evangelización. Y es importante porque Pablo está diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y dice, pues el mismo que es Señor de todos. ¿De cuántos es el Señor aquí? Es rico para con todos los que le invocan, los que lo llaman. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La evangelización es universal, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista étnico. Repita eso después conmigo. La evangelización es universal, no solamente desde una perspectiva geográfica, sino también étnica. ¿Qué significa eso? Que todos los países, todos los pueblos del mundo deben ser alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Pero también significa que toda la gente, sin distinción de raza, deben conocer a Jesucristo. Y Él lo establece claramente. No hay diferencia entre judío y griego. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque los judíos establecían una distinción entre ellos y los gentiles. Así que los judíos eran excluyentes. Para ellos la salvación era única y exclusivamente para ellos. Los demás éramos perros. No le diga eso al que está a su lado. Éramos gente inmunda. ¿Saben lo que significa eso? Así que ellos eran excluyentes. Y el apóstol Pablo, en esa visión maravillosa de ese cristianismo genuino, le está diciendo a la gente: no, señor, no hay diferencia entre judíos y griegos. ¿Qué representaban los griegos? Al mundo gentil, a usted y a mí. Tú y yo no estábamos metidos en ese plan según ellos. Ellos, por su naturaleza, nos excluyeron. Pero Jesucristo, escucha bien, Jesucristo trajo un mensaje de inclusión. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. Estoy equivocado, ¿verdad? Corríjame, ¿cómo es la cosa? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos están en el mundo? Yo estoy en el mundo. Está hablando del globo terráqueo. Está hablando de los países, de la geografía. Entonces, el evangelio que Jesucristo vino predicando es un evangelio de inclusión. Es para ti, mi amigo, el evangelio es para ti. Hay gente que dice, no, el evangelio no es para mí, porque es que yo soy así. No, olvídese de eso. No por voluntad tuya, ni por deseo tuyo, pero por la voluntad y el deseo de Dios, el evangelio es para ti. Es la bendición del Padre a través de Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces estamos llamados
a predicar a toda criatura, sin distinción. Porque a veces el problema no es solamente étnico, a veces es un problema social. Algunos ven a otros así, tú sabes, por encima del hombro. Es social también, desde el punto de vista de la condición de un individuo moral, por ejemplo. No hay distinciones, ni espirituales, ni morales, ni sociales. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque delante de Dios todos somos iguales. Mira el color de tu piel. Mira el color de tu piel. Para Dios, ese no es tu color. ¿Está conmigo? Mira el color de tu piel. Para Dios, ese no es tu color. Porque para Él no hay color. Saca la cartera, saca la cartera, saca la cartera. ¿Cuánto tienes ahí? Las tarjetas de crédito, que ahora son... Antes usted iba con una tarjeta de crédito y ya pagaba. Ahora tienes que sacar las 3 o las 4 o las 5 o las 6, las 7 que tengas por ahí. Y con todo eso, no importa cuánto tengas en la bendita cartera. A lo mejor no tienes nada, ni cartera tendrás. Yo salía siempre con un amigo, un pastor muy amigo mío, de siempre, y ese tipo nunca cargaba cartera. Lo cual que generaba que nunca él pagaba. Dale un aplauso al Señor esta mañana, gózate. A ver. No hay distinción y tienes que aprender a destruir tus prejuicios. Hay gente del mismo color, de la misma clase, X, pero todavía tienen prejuicios personales. Y eso es malo, porque interrumpe la posibilidad de hablarle a alguien de Jesucristo. En tercer lugar, un gran desafío para la cosecha es la obediencia. Ya les dije que confesión está relacionada con obediencia, que a su vez tiene que ver con el creer. Pero en este caso tiene que ver con la obediencia del mandato. Confesar está relacionado con un acto legal. Dentro de esa legalidad, dentro de ese contrato, hay ciertas disposiciones y también imposiciones. Y una de ellas es ser testigos de Jesucristo. Vamos a las preguntas que planteamos al principio. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De aquellos que no conocen al Señor, pero ¿cómo van a invocarlo si no lo conocen? ¿Están conmigo, verdad? ¿Cómo me llamo yo? Dígalo. Y si usted no supiera cómo me llamo yo, ¿cómo me va a llamar? Mira, no, usted no sabe quién soy yo, ni pastor, ni José, ni nada. ¿Cómo me va a llamar? ¡Epa, tipo! ¡Chamo! No, usted no sabe cómo me va a llamar ni cómo se va a dirigir a mí porque no me conoce. Así la gente, para que llame a Jesucristo, tiene que saber quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, qué está aportando Jesucristo a tu vida. Y es lo que está diciendo el apóstol aquí. ¿Y cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a llamarlo? Si no han creído, ¿y cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué interesante las tres preguntas. Una origina a la otra y la otra a la otra. Me encanta la Biblia por eso. Porque es tan completa en su mensaje. No deja oportunidad para dudar.
Son 3 preguntas claves que deben mover las fibras de tu corazón renacido. 3 palabras claves que no pueden eludirse. La necesidad absoluta de un mensajero. ¿Cuántos mensajeros hay aquí? Algunos se quedaron en el camino. El mensaje lo tenemos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabes que la palabra griega para predicador significa uno que anuncia, proclama o publica? Es decir, alguien que esté dispuesto a transmitir un mensaje. Eso no tiene nada que ver con púlpito, en lo absoluto. No tiene nada que ver con una plataforma. Esa persona que va a comunicar o va a proclamar lo puede hacer en el hogar, en la comunidad, en hablarle a cualquier persona. No necesariamente debes tener el don de evangelista para predicar a tu prójimo. Eso está dentro del desafío que ahora tienes y que te lo impone la cosecha. Termino. 4 desafíos y este es el último. Este desafío está relacionado con la congregación. La congregación, es decir, el acuerdo de todos nosotros bajo este liderazgo, debe generar el impulso a los evangelizadores. Es por esta razón que los pastores, los líderes espirituales, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad es de todos, pero deben existir impulsadores. Y los pastores debemos ser impulsadores, motivadores. Y eso está incluido en estas preguntas claves. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La palabra enviar es una palabra muy importante porque la palabra enviado tiene el concepto de empoderamiento. La palabra enviado tiene un concepto de delegación. Yo no lo vería tanto como una orden, sino lo vería como un acuerdo entre las partes. No estás obligado, pero sabes que debes hacerlo. Jesús comenzó el ministerio solo o acompañado. ¿Solo o acompañado? ¿Comenzó solo o acompañado? Solo, ¿verdad? Y dice la Biblia que una noche estuvo orando, toda la noche, hasta amanecer. Y en la mañana convocó a todos sus discípulos, que eran muchos. Y de entre todos esos discípulos, Él llamó ¿a cuántos? ¿A cuántos? 12. Y dice que estuvo orando toda la noche para seleccionar de toda esa multitud a 12 hombres. Y esos hombres Él los mandó. Dentro de la multitud, fulano, mengano, perencejo, sultanejo, y ahí los llamó a los 12 y los presentó ante esa asamblea. Y los envió. Y les dio autoridad. ¿Saben una cosa? Ese líder, antes de enviar a esos 12, estuvo con ellos aproximadamente 3 años, formándolos, entrenándolos, capacitándolos para hacer el trabajo que Él les estaba encomendando. De allí tomamos la idea de ese liderazgo que empodera, de ese liderazgo que entrena para después enviar a las personas. Yo quiero darle gracias a Dios esta mañana por el privilegio que me ha dado de años de entrenar gente en diferentes niveles
en este nivel congregacional, pero también a nivel de seminario e instituciones teológicas, para que otros puedan hacer lo que yo he hecho. Ahora fíjate, esto es bien interesante. La pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y cita el apóstol Pablo estas maravillosas palabras. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está en signos de admiración. No hay tristeza en esas palabras, hay alegría. Hay una expresión de victoria, de triunfo, de privilegio. Por eso cuando te envían, cuando te dicen, cuando te animan, siéntete privilegiado, orgulloso en ese orgullo santo, llamémoslo así. De saber que eres un instrumento para el bien. Mira, el que predica el evangelio es un instrumento para el bien. Dile eso al que está a tu lado. Tú predicas el evangelio, tú eres un instrumento para el bien. Porque vas a hacer algo en favor de alguien. Estás haciendo algo en favor de una sociedad. Dejemos entonces hoy sentado y claramente expuesto aquí que es una responsabilidad pastoral entrenar y enviar a las personas a la predicación, enviar los discípulos a predicar. Y la primera, escucha bien, la primera y gran manera de predicar es, yo lo voy a llamar en modo relacional. Porque cuando el pastor te entrena y te envía, él no está diciéndote, móntate en una plataforma, contrata un programa de radio. No, él no te está llamando a eso, no te está enviando a eso. Te está enviando a relacionarte con otras personas como tú. Y los primeros con los que debes relacionarte en la fe es con tu familia, alcanzar a tu familia. Es buscar a otros para hablarles del Señor Jesucristo. Las relaciones son un puente natural para hablar de Jesucristo. Cuando tú comienzas a hablar con alguien de cualquier tema, es la oportunidad, es el momento, es la ocasión para comenzar a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo creo que la segunda modalidad obedece a que cada pastor desarrolle en su iglesia, en su congregación, estrategias, formas de animar y de ayudar a los hermanos a desarrollar la predicación. Por eso en el Centro Evangelístico Peniel, en esta su iglesia, que es una iglesia para la ciudad, que para hacer posible esa visión, hemos armado una serie de misiones, de formas de desarrollar eso, como es iglesia hacia afuera. Escucha bien lo que voy a decir esta mañana. Y si tú lo haces, bendito seas. Si no lo estás haciendo, siéntete reprendido. Suena también regañado. Siéntete motivado. Vamos a ser más diplomáticos. Pero si todos llegamos al acuerdo, mira, hay un dicho en la Biblia del mundo que dice que mientras más masa, más mazamorra. O sea, mientras más seamos, más será el impacto. Menos personas, menos impacto. Pero nosotros queremos estar en la calle. Lo hemos hecho por años y años. Ese evangelismo masivo. Acabamos de desarrollar uno recientemente, en un lugar donde hay miles de personas, pero ¿cuántos fueron? 100 personas. 100 personas para miles de personas no son suficientes. Es como un ejército de 100 personas que va a pelear contra un ejército de 1000 personas. Son 10 contra 1.
Entonces, si nosotros asumimos realmente el compromiso de la evangelización, el Centro Evangelístico Peniel va con otra modalidad a las calles, que es la jornada social integral. Lo hemos hecho por años. Y en estos días, revisando mis documentos, encontré allí una jornada que hicimos, no recuerdo el nombre del sector, pero está hacia el sur, y estaba viendo los números, y estaba viendo una serie de cosas allí interesantes, y el impacto que hicimos en esa comunidad, llevando alimentos, ropa, llevando asistencia médica, asistencia legal, atendiendo a los niños, y estaba viendo las fotografías y realmente me sentí contento, pero a la vez me sentí disminuido, porque ya no podemos llevar la comida como la llevábamos antes. Ya no podemos hacer cosas tan grandes como las que hacíamos antes. ¿Pero qué significa eso entonces? Que no lo voy a hacer. Una de las cosas importantes que Dios admira y respalda de nosotros es la persistencia, la constancia. Y lo hemos seguido haciendo. Y hemos hecho grandes esfuerzos. Pero esa es la consigna. Si cada uno de ustedes aporta algo para la jornada social, seguramente vamos a dar más comida, vamos a llevar más ropa, nuestros médicos van a asistir a más personas. Estamos en las calles orando, las caravanas móviles de oración, que por cierto creo que es el 17, ¿verdad? El 17 tenemos nuestra caravana. Si usted tiene su carro, tiene su moto, hasta bicicleta vamos a meter allí, triciclos, lo que sea, pero hay que ir a la calle para interceder, para levantar nuestras manos por esta ciudad, para que el Señor siga obrando en su misericordia. Pero también vamos a los hospitales. Y qué hermoso es poder ir al hospital y llevar alimento, y llevar palabra de consuelo, oración a las personas. ¿Cuántos van? ¿Cuántos han tenido la oportunidad y el tiempo para ir y no lo han hecho? Entonces estamos hablando de una cosecha que te desafía. ¿Quieres ver cosecha? Tiene desafíos, mi hermano. ¿Quiere tener un buen trabajo? Hay que ir a buscarlo. Entonces el resultado va a venir en la medida en que yo respondo a eso. Nuestros grupos familiares, hoy hemos visto una muestra aquí de lo que es la multiplicación, pero es el esfuerzo, es la unidad de criterio y de visión de un grupo de personas que está haciendo que algo bueno pase en su comunidad. Y ahí hemos estado en la obra indigenista, que es muy costosa, es una inversión sumamente alta. Ir al delta del Orinoco son miles de bolívares, ya son millones. Solamente el combustible vale miles y miles de bolívares, más 8 horas por tierra y 8 horas navegando para llegar a un lugar y llevar algo de consuelo, algo del mensaje de Dios a nuestros hermanos de la etnia Guarao. Eso lo estamos haciendo nosotros, eso lo está haciendo tu iglesia. Pero no lo veamos así, eso lo hace mi iglesia, no, eso lo hago yo. Vamos a darle un carácter individual al asunto que estamos haciendo de manera colectiva, donde todos participemos. Pero eso es lo que un pastor como yo esta mañana está haciendo. Recordarte que un día tú recibiste a Cristo porque alguien aceptó el desafío, porque alguien hizo algo. ¿Y qué estás haciendo tú? Y perdonen que estas palabras vayan tan directamente. Pero la pregunta es, porque aquí han habido muchas preguntas y yo hago preguntas ahora. Y hazte esa pregunta personal. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo sé que vivimos tiempos difíciles. Vivimos complicadamente este tiempo, donde estamos más pendientes de nosotros que de otros. Pero no es así. No es así. Porque si tú que tienes fe, si tú que tienes al Señor te sientes así, pregúntate, ¿cómo se sentirán aquellos que no tienen al Señor? Tú tienes mucho más que dar que otros. Tienes suficiente para darle a otros. Quiero que te pongas de pie esta mañana con esta reflexión, con estas preguntas.
profeta Isaías fue confrontado, no por un pastor, por el mismo Jehová. No fue confrontado por otro profeta. Dios mismo le habló. Y Dios le hizo ver la situación de su país. Y Dios decía, hecho el loco. Esta es mi expresión. Dios sabe por qué le digo, cómo la digo. Dios ha hecho el loco, dijo, ¿y a quién enviaré? Así ha hecho el museo. Hecho Dios. ¿Y a quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Los argumentos eran tan claros que no le quedó otra opción a Isaías que sencillamente decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién tiene esa respuesta hoy aquí? ¿Quién puede levantar sus manos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo no sé cómo hacer las cosas, pero tú sí sabes cómo hacerlas. Padre, gracias te doy. Porque una vez, ya ni sé ni cuántas veces en todos estos años de mi vida, he motivado, he reprendido, he exhortado, he enseñado, he animado, no solamente a este pueblo aquí, sino a muchas personas en muchos lugares, a cumplir con la cosecha. Pero una vez más pongo en tus manos cada mano que se levanta, cada corazón que se levanta. Porque como eres tú quien pones el querer como el hacer según tu buena voluntad, hoy yo los pongo delante de ti, Señor. Que ellos estén listos para aceptar el desafío de la cosecha espiritual. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.